Hola, en este video les voy a mostrar cómo hacer un RBS o un EDT, ¿no? Se preguntarán qué es un RBS. Un RBS es el acrónimo de una frase en inglés que significa estructura de descomposición de los riesgos. Ya, hay diversas herramientas para poder hacer esta RBS, pero aprovechemos que tenemos el Word, que es una herramienta de uso común y masivo, para poder trabajar este tipo de esquemas. Ya, entonces, ¿cómo trabajamos un RBS en Word? Para ello vamos a trabajar con los gráficos SmartArt, para lo cual vamos a la cinta de opciones y seleccionamos la ficha Insertar. En la ficha Insertar vamos al grupo Ilustraciones y hacemos clic en el comando SmartArt. Nos aparece este cuadro de diálogo en el cual en el lado izquierdo nos aparecen los tipos o categorías de gráficos SmartArt. Vamos a elegir jerarquía y al lado derecho nos aparece los diseños. Vamos a elegir el primero, que es organigrama, y aceptar. Vemos el gráfico SmartArt tipo organigrama y a su izquierda vemos el panel de texto, en el cual están las viñetas donde vamos a ingresar los textos de cada uno de estos elementos. Este elemento que está acá está de más, entonces lo vamos a borrar. Seleccionamos el cuadro y le damos suprimir. Y ahora sí, un RBS normalmente en el encabezado va el nombre, ¿no? En este caso sería RBS P1. Bueno, de proyecto 1 lo estoy poniendo yo para el ejemplo. En el siguiente nivel, ¿no? Este es el primer nivel. En el siguiente nivel van las categorías, ¿no? Y en cada categoría ya seguidamente irán los riesgos asociados a ellos. En este caso, por temas de agilizar, estoy colocando solamente C1, que corresponde a la categoría 1, que ya ustedes posteriormente verán que esta categoría puede corresponder a la parte legal, ¿no? Tal vez a riesgos de cliente. Hay varias categorías. Categoría 2, categoría 3 y así sucesivamente pueden ir ingresando categorías, ¿no? Por eso podemos ir al panel de texto, nos ubicamos en el 3, ven que aparece un cuadro naranja, le damos un enter y podemos seguir ingresando las categorías. Ya, entonces si queremos ingresar un riesgo asociado a la categoría 1, seleccionamos la categoría 1 y vamos a visualizar lo siguiente. Miren, cuando nosotros seleccionamos un gráfico SmartArt, nos va a aparecer en la cinta de opciones herramientas SmartArt. Y esta herramienta SmartArt está compuesta por dos fichas, como ven, ficha diseño y ficha formato. Para trabajar esto, la RBS, solamente vamos a trabajar con la ficha de diseño y principalmente con este grupo, crear gráfico. Ya, entonces como ven, el panel de texto está activado, ¿no? Si lo desactivo, ya no aparece el panel de texto a la izquierda del gráfico. Activo el panel de texto como estaba y vamos a ingresar riesgos a esta categoría. Entonces le ponemos agregar forma, ¿no? Bien de frente agregamos forma acá, o bien seleccionamos esta flecha hacia abajo y en este caso vamos a agregar forma debajo. Ahí está. O como les dije, de frente, ¿no? Agregar forma. Ahí está. Entonces acá colocamos riesgo 1, pero ustedes ya cuando hagan su práctica colocarán el nombre del riesgo, ¿no? Acá en la categoría 2 también podemos colocar agregar forma y solamente digamos que contenga un riesgo asociado a esta categoría. Y lo mismo, ¿no? En la categoría 3 le podemos poner 3 riesgos y en la categoría 4 le ponemos 2 riesgos. Como ven, a medida que ustedes van agregando niveles y sus niveles, estos se van actualizando en el gráfico SmartArt. Pero también, como ven, el tamaño de este cuadro, de este gráfico,
es algo pequeño, ¿no? Entonces a medida que vayamos ingresando más elementos se va a ir reduciendo su visualización. Entonces lo que podemos hacer es agrandar el gráfico, las dimensiones del gráfico, para que tenga una mejor visualización. Y acá completamos, ¿no? R1, R2, R3, y en la categoría 3 también dos riesgos, R1 y R2. Entonces ya finalmente, para terminar, ¿no? Si ustedes quisieran cambiar de repente el diseño, simplemente se eligen en este cuadro categoría 3 y se van a diseño y ven cómo está, ¿no? La forma de los dependientes, ¿no? Si puede ser a la izquierda, ahí está, puede ser a la derecha, ¿no? Pero lo común cuando usamos una RBS es usarlo a la izquierda. Entonces, de esta manera sencilla pueden realizar su RBS o EDT en Word usando gráficos SmartArt. Nos vemos.